Muy buenos días, alumnos y alumnas. El Colegio Insurgentes Meraki les da la bienvenida a un día más de actividades virtuales. En esta ocasión realizaremos actividades para la materia de matemáticas de sexto año de primaria y que corresponden al día 9 de octubre del año 2020. Acompáñenme. Primero validemos que tenemos todo el material que vamos a necesitar para la clase del día de hoy, como es nuestro libro Activa y Construye de la editorial AMCO, cuaderno de matemáticas, lápiz, borrador, plumas y lápices de colores. Además, es muy importante organizar nuestro cuaderno de trabajo Meraki, ya que un cuaderno bien organizado es como un diario de aprendizaje, porque puedes utilizarlo para observar los avances que vas logrando. Recuerda que tu cuaderno Meraki se compone de los siguientes puntos: márgenes con color rojo y en forma de T. Nombre. Basta con que escribas tu primer nombre y apellido. Fecha, donde escribirás el día en el que vas a realizar la actividad, seguido del mes y el año. Lema Meraki: amor, pasión y creatividad. Número de lección, donde escribirás el tema que abordarás ese día. Objetivo, donde escribirás lo que se pretende que aprendas con esa lección. Y apunte, donde escribirás toda la información que necesitas conocer sobre el tema y que te permitirá resolver tus actividades. Comencemos. Lección número 26. Área de triángulos, paralelogramos y polígonos. Nuestro objetivo es identificar el procedimiento para calcular el área de diferentes figuras. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno. Se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Para calcular el área de una figura es importante utilizar una fórmula. La fórmula para calcular el área de un triángulo es la siguiente: base por altura entre 2. Para identificar los componentes del área, primero tenemos que identificar cuál es su base del triángulo y cuál es su altura. En este caso, se representa a través de un triángulo equilátero. La fórmula para calcular el área de un cuadrado es la siguiente: lado por lado, y en un cuadrado identificaremos su lado como cada una de las partes que rodean al cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene 4 lados. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es la siguiente: base por altura. Identificamos la base del rectángulo e identificamos la altura. Y tenemos que multiplicar la medida de cada una de sus dimensiones. La fórmula para calcular el área de un polígono es la siguiente: perímetro de la figura por apotema entre 2. En un polígono vamos a identificar su perímetro a través de la suma de todos sus lados, o de multiplicar la medida de uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene. Y el apotema es la línea que parte del centro hacia uno de sus extremos, y tendríamos que calcular la medida de esta línea y llamarla como apotema. Realicemos algunos ejemplos sobre cómo calcular el área de diferentes figuras. Comencemos por el triángulo. Supongamos que tengo un triángulo que tiene una base que mide 5 centímetros y una altura de 5 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es identificar la fórmula que vamos a utilizar: base por altura sobre 2. Vamos a sustituir los valores de la fórmula con las medidas del triángulo. 5 centímetros de base por 5 centímetros de altura entre 2. Ahora ya podemos trabajar con números. Por lo tanto, podemos realizar las operaciones correspondientes. 5 por 5 igual a 25. Y el resultado lo tenemos que dividir entre 2. Por lo tanto, 12.5. Y de esta forma vamos a reportar el resultado, pero al final de ello vamos a utilizar el exponente 2, que significa que obtuvimos el área, o estamos trabajando con figuras bidimensionales. Ahora realicemos un ejemplo sobre cómo calcular el área de un cuadrado. Supongamos que tengo un cuadrado que cada uno de sus lados mide 5 centímetros.
Primero hay que identificar la fórmula que vamos a utilizar, lado por lado. Sustituimos los valores de la fórmula con las medidas del cuadrado, 5 por 5. Realizamos las operaciones correspondientes, 5 por 5 igual a 25. Y reportamos el resultado utilizando nuevamente el exponente 2. Recuerda que es muy importante utilizar el exponente 2 porque de esta forma identificamos que estamos trabajando con el área de la figura, o sea que obtuvimos el área de una figura bidimensional. Ahora calculemos el área de un rectángulo. Para ello seguimos el siguiente procedimiento. Supongamos que tengo un rectángulo cuya base mide 8 centímetros y cuya altura mide 4 centímetros. Primero identifiquemos la fórmula que vamos a utilizar, base por altura. Sustituimos los valores de la fórmula con las medidas del rectángulo, 8 por 4, y realizamos las operaciones correspondientes, 8 por 4 igual a 32. Ahora únicamente tendríamos que reportar el resultado de nuestra operación agregando el exponente 2 que hace referencia a que estamos trabajando con el área de la figura. Finalmente, para calcular el área de un polígono, realizamos el siguiente procedimiento. Pongamos que tengo un polígono que es un pentágono que mide 5 centímetros cada uno de sus lados y su apotema mide 4 centímetros. Para ello hay que identificar la fórmula que vamos a utilizar. Perímetro por apotema sobre 2. Lo primero en este caso es calcular el perímetro de la figura. Recordemos que para calcular el perímetro de un polígono es necesario multiplicar la medida de uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene, o sea, 5 por 5 que es igual a 25. Nuestro siguiente paso es sustituir los valores de la fórmula con las medidas del polígono. En la sustitución nosotros ya conocemos la medida del perímetro, que es 25, la medida del apotema, que es 4, y hay que dividir el resultado de esa multiplicación entre 2. Vamos a realizar las operaciones correspondientes. 25 por 4 igual a 100. 100 entre 2 es igual a 50. Vamos a reportar este resultado como el área de la figura utilizando el exponente 2, que nos indica que estamos trabajando con el área de la figura. Practiquemos. Dibuja en tu cuaderno las siguientes figuras y calcula su área. Un triángulo equilátero cuya base mide 4 centímetros y altura 4 centímetros. Un cuadrado donde cada uno de sus lados mide 4.5 centímetros. Un rectángulo donde su base mide 4.5 centímetros y su altura mide 2.8 centímetros. Y un polígono, en este caso un pentágono regular, donde cada uno de sus lados mide 6 centímetros y su apotema mide 3.5 centímetros. Muy bien, pues es todo por el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho. Recuerda enviar evidencia de tus actividades por medio de la plataforma de EduCap. El Colegio Insurgentes Meraki se despide, deseando que tengas un excelente día y yo te espero pronto.